la respuesta correcta, digamos? ¿Cuál es esa impresión que tenemos respecto a, ¿de verdad se puede vivir feliz con el Alzheimer o no se puede vivir feliz con el Alzheimer? Entonces, para ello, quiero contarles un cuento. Vamos a iniciar con un cuento que es muy mi estilo, que es muy de reflexión, y les quiero comentar que a partir de este cuento vamos a iniciar un poquito en la dinámica de saber, ¿se puede vivir feliz con Alzheimer o no? Entonces vamos a empezar con esta parte y el cuento dice así. Había una vez un sabio que se encontraba sentado en una piedra en medio de un bosque. Él estaba ahí observando la naturaleza. De pronto se acerca una persona, se acerca un señor y al acercarse le dice, sabio, te estoy buscando, he estado buscándote porque vengo a hacerte una pregunta. Y el sabio le dice, dime, ¿qué necesitas saber? Y el hombre en ese momento se acerca y le dice, ¿me puedes decir cómo es la gente que vive en este poblado? Y entonces el sabio le contestó, dime, le contestó con otra pregunta. Dime tú cómo es la gente o cómo era la gente del poblado de donde tú vienes. Dice, bueno, la gente de donde yo vengo, pues normalmente es gente egoísta, es gente que es agresiva, es gente que no tiene respeto, es gente que de verdad no se merece absolutamente ningún tipo de amor. Y entonces el sabio le contesta, en este poblado al que tú estás llegando, la gente es igual que como del poblado que tú vienes. Y el hombre se fue. Seguía el sabio sentado a mitad del bosque y de pronto llega otro hombre y le dice, sabio, te he estado buscando, necesito que me digas algo. Y el sabio le dice, dime hombre, ¿qué quieres que te conteste? Y le dice el hombre, es que vengo de otro poblado y me dijeron que tú podías decirme cómo era la gente de aquí. Y el sabio, de la misma manera que en el otro momento, contestó. Le dijo, pues mira, ¿cómo era la gente del poblado de donde tú vienes? Y entonces el hombre contestó, bueno, pues es que allá de donde yo vengo, la gente es muy alegre, se divierte mucho, es muy generosa y ayuda a todo mundo. Y entonces el sabio le contestó, ok, pues en este poblado la gente es igual de la misma manera como del poblado donde tú vienes. Y se fue el hombre. Un leñador que estaba cerca escuchó la conversación y se dio cuenta que el sabio había dado dos versiones diferentes ante una misma pregunta. Entonces se acercó con él intrigado y le dijo, oye sabio, ¿por qué dijiste respuestas diferentes ante una misma situación? Y entonces el sabio contestó, pues nada, así, sencillo. Fíjate que las personas, cada uno lleva un universo en su corazón. Y lo que cada uno vive en su corazón, lo que cada uno tiene en su pasado, en su historia, refleja lo que es su presente. Las personas que acaban de venir a preguntarme, significa que van a encontrar aquello que quieren encontrar. Entonces, ese es nuestro cuento con el que iniciamos. ¿Qué significa esto y por qué les traje este cuento? Significa que nosotros como seres humanos creemos, fíjense la situación, y de esto va nuestro tema del día de hoy, creemos que las condiciones que están a nuestro alrededor es lo que determina muchas veces nuestra forma de estar en la vida, nuestras emociones, nuestras vivencias, nuestros dolores, lo que tenemos el día de hoy. Creemos que solo lo de afuera lo determina. Y efectivamente hay situaciones de afuera que nosotros no pedimos que llegaran. Sin embargo, un punto importante es
nosotros desde nuestro corazón, desde nuestro pensamiento, desde nuestra forma de ver la vida, ¿qué estamos esperando encontrar? Y aquí les va una clave importante, porque yo me he encontrado en muchas situaciones donde cuando inicio un curso, la expectativa que tienen las personas, y yo espero que no sea la expectativa de ustedes, es que cuando yo les hablo de felicidad, las personas piensan que inmediatamente Ana Lilia va a hablar de felicidad y con esto se van a resolver todos mis problemas porque ella me va a enseñar a ser feliz y porque es algo que yo busco y porque yo deseo que la felicidad venga acompañada de muchos beneficios. Y esa no es la felicidad, lamentablemente, y lo tengo que decir así, los voy a desilusionar, porque la felicidad no tiene que ver absolutamente con una situación de estar en un estado único donde alguien te resuelva algo. La felicidad tiene que ver mucho con un estado en donde tú estás aportando y mucho sobre cómo estás viviendo una situación determinada. Algunas personas, y lo he dicho en los programas de radio, en mis cursos, en varios escenarios, yo he dicho, la vida es como un juego de póker. La vida te presenta situaciones, te da cartas y te da las cartas que quiera. Uno aprende a saber cómo jugar con esas cartas, porque la vida es así, te va a presentar situaciones. Y por ejemplo, llegó la enfermedad de Alzheimer. Tú no la pediste, tampoco tu paciente. Esto significa que la vida pone estas circunstancias y que uno con esas cartas aprende a saber cómo jugar. En este caso, uno aprende a saber cómo va a vivir una situación de felicidad o infelicidad a partir de una conciencia interna y a partir de cómo está plantado en la vida, pero eso es desde uno. Entonces, ¿se puede vivir feliz con Alzheimer? Vamos a ir descubriéndolo. Ahora sí, pasamos a la siguiente, por favor, después de dar esta reflexión. Y bueno, nos encontramos para todas las personas que están por primera vez en alguno de nuestros temas, que están conociendo esta experiencia, que son muchas veces ya cuidadores, lo conocemos así como esta parte de cuidadores debutantes que apenas están iniciando con el conocimiento de la enfermedad, que apenas les dieron un diagnóstico, que apenas están sabiendo de qué va esto. Ellos serían para nosotros un cuidador debutante porque apenas está en este inicio de conocer la enfermedad, apenas están a algo así como dándole sus primeros, no sé si ustedes han ubicado este concepto en el teatro, ¿no? Por ejemplo, hay un parte del argot del teatro donde cuando una persona se presenta por primera vez a dar una obra de teatro, a presentarse por primera vez en esta parte de una puesta en escena, su actuación inicial, pues le dicen así, ¿no? O sea, no le dan su patita de la buena suerte, más bien le dicen rómpete una pierna. Pues de alguna manera, un cuidador que apenas debuta como tal, como cuidador, va a encontrarse con un escenario que desconocía. No sabe qué está pasando porque hay caos en la vida, porque de pronto aquello que veía como algo muy cierto, que era su vida, que tenía a su padre, a su mamá, a sus hermanos, todo parecía estable con sus altibajos normales, digamos, entre comillas, porque a veces no todo está normal como creemos, pero bueno, dentro de la normalidad, de pronto llega un diagnóstico. Yo he dicho muchas veces, el diagnóstico no es una sentencia de muerte, no es una sentencia de muerte. Un diagnóstico, llámese Alzheimer, llámese cáncer, llámese diabetes, llámese alguna enfermedad que sea, hay un diagnóstico. El diagnóstico es una invitación a decirte que tenemos que hacer un cambio en nuestra vida, que tenemos que hacer una transformación de hábitos inadecuados a buenos hábitos o hábitos correctos o hábitos que te permitan tener una mejor calidad de vida. Tiene que ver con una situación de cambio. Entonces llega el Alzheimer y hay cuidadores experimentados, que el día de hoy hay varios por aquí que han estado conmigo en varios cursos y que el día de hoy se decidieron sumarse a esta masterclass. También decirles que cuando se es cuidador experimentado, sabemos ya de qué va la enfermedad, sabemos cuáles son las etapas, sabemos cómo ir acompañando, sabemos ya parte de este proceso.
y que muchas veces necesitamos reafirmar conocimientos o, en su caso, ir aprendiendo nuevas cosas, porque nunca terminas de aprender sobre el proceso o el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿qué es el Alzheimer? Particularmente vamos a centrarnos en esta enfermedad porque hay varias demencias, hay muchos tipos, hay más de 42 tipos de demencia, pero nosotros consideramos el Alzheimer porque es el principal, el que se aparece con mayor frecuencia en un 70% de los casos, es el que prevalece más. Entonces nos vamos a centrar en el Alzheimer. Y para nosotros es importante decir esto porque muchas personas asocian Alzheimer con muerte y dicen, Alzheimer es sinónimo de muerte. Llegó la enfermedad y nos espantamos y nos angustiamos y nos sentimos que es lo peor que nos pasó en la vida y nos sentimos derrotados ante una batalla que creemos que tenemos que luchar. Fíjense, desde ahí vamos a empezar con esta cuestión de, ¿se es feliz en la vida luchando todos los días? Llegó el Alzheimer y te dieron un diagnóstico de un ser cercano, de un ser querido. En ese momento que llega el diagnóstico de Alzheimer, es como si la vida tomara un sartén, te diera un sartenazo y te pusiera de rodillas. Y en el momento en que te pones de rodillas, haz de cuenta, imagínate un momento que estás de rodillas y que en ese momento vas a empezar a pelear con la vida, a pelear con la enfermedad, a pelear con todo lo que está a tu alrededor, porque estás enojado. Y porque estás enojado como cuidador, porque llegó una enfermedad que te cambió y te transformó el mundo, que te tambaleó y que te puso de rodillas. Y entonces estás ahí de rodillas. Y es cuando quieres pelear con Dios, si es que tú crees en un ser supremo. O lo voy a dejar así, ¿no? Quieres pelear con un ser supremo. ¿De verdad te vas a poner a pelear de rodillas con un ser supremo y a pelear con la vida de rodillas? No vas a poder, no vas a poder. Para poder pelear, primero necesitas saber que lo que tienes enfrente es un enemigo. Y la realidad es que lo que tienes enfrente no es un enemigo. Muchos cuidadores se asustan y por eso dicen Alzheimer es sinónimo de muerte, porque piensan que es un enemigo. El Alzheimer no se va a ir. Si tú batallas contra el Alzheimer, por más que batalles, por más que pelees, por más que te pongas guantes y quieras dar golpes y quieras quitar el Alzheimer de tu vida, no se va a ir. No se va a ir, ¿por qué? Porque ya llegó, ya está instalado, ya está la carta de la vida en tu vida y esa carta que la vida puso para ti no se va a ir. Ahorita vamos a ir viendo cómo vamos a ir transformando esta parte de nuestras ideas. Recuerden el cuento con el que iniciamos. ¿Cómo es que a partir de nosotros es como generamos los cambios, de cómo estamos viendo las circunstancias y las situaciones? Entonces, si nosotros vemos el Alzheimer como una batalla, va a ser una batalla. Y todos los días vamos a pelear con todo mundo y vamos a pelear con nuestro paciente o nuestro familiar y vamos a pelear con la vida y vamos a pelear con Dios y vamos a pelear con los médicos y vamos a pelear con todo mundo porque lo estamos viendo como una batalla, porque lo estamos viendo como un sufrimiento. Si lo vemos como un sufrimiento, vamos a sufrir todos los días, vamos a ser víctima todos los días y nos va a doler todos los días. ¿Cómo estás mirando el Alzheimer? ¿Cómo estás mirando la enfermedad? Para ti, ¿qué es la enfermedad? Entonces, les quiero decir algo muy importante. En nuestra vida siempre va a haber cambios. Siempre, absolutamente va a haber siempre cambios. Pero fíjense, cuando llega una pérdida, esta pérdida aparece porque hay un cambio. Sí, hay un cambio. Antes no estaba enfermo de Alzheimer y ahora sí. La pérdida es un cambio que no deseabas. Esa es una pérdida. Va a haber cambios en nuestra vida, pero esos cambios, algunos y la mayoría de ellos, son lo que buscamos. Esos cambios, muchos los buscamos y esos no nos hacen daño. O sea, yo mi cambio a lo mejor es que ahora tengo una gran casa, una mansión, cuando antes tenía un departamento rentado, ¿no? Pues ese es un cambio, pero ese cambio es algo buscado y es algo obtenido. Un cambio buscado y obtenido no me duele. O me va a doler tener una casa
de una mansión, una residencia de tantos millones de dólares. Pues no, ¿verdad? Ese es un cambio, pero la mayoría de estos son lo buscado y obtenido. Y ojo, hay otros que son cambios que son dados, que nos llegan, pero que no pedimos. Todo aquel cambio que nos dan, que nos llega sin pedirlo, en ese momento tenemos una pérdida. Un cambio que yo no pedí es que falleciera un ser querido mío. Tengo una pérdida. Un cambio que yo no pedí es que se inundara toda la colonia y mi casa resultara afectada. Hay una pérdida. ¿Y qué pasa cuando llega una pérdida? Alzheimer llegó. Cuando llega la enfermedad, nos desestabiliza, nos quita de nuestra zona de confort, nos quita del piso. Sí o no les acabo de decir, un sartenazo de la vida te pone de rodillas. Pues eso es lo que está pasando, nos desestabiliza. No sabemos por qué esos cambios nos generan esa situación, porque incluso yo he aprendido y se los comparto como parte de mis vivencias y de mi historia de vida, que todo cambio a la larga, la mayoría de ellos es para bien, si no es que todos, a los cuales hay que verles el para bien. La mayoría son para bien. Pero de momento, cuando estamos desestabilizados, que llegó la enfermedad y que estamos completamente en caos, nosotros no vemos que ese bien es para la larga. Y muchos van a decir, ay, Ana Lilia, o sea, ¿cómo me dices que acaba de llegar la enfermedad de Alzheimer a mi vida y que yo tengo que pensar que esto es para bien? Llegará un momento en donde yo no te voy a dar la respuesta, donde tú vas a encontrar el para qué llegó el Alzheimer a tu vida. Porque de las historias que yo he tenido a través de la comunicación con varios cuidadores, de la capacitación, de las entrevistas, haber podido constatar y darme cuenta que muchas familias, a partir de la llegada de la enfermedad, se han unido. A partir de la llegada de la enfermedad, era una hija que estaba siempre, siempre, siempre desapegada de su papá. Llega la enfermedad y empiezan a convivir más. Y lo conoce más, y conoce sus gustos, y sabe a dónde llevarlo. Y hay una estrecha relación donde lo disfruta intensamente. Padre disfruta a su hija disfruta a su padre. ¿No eso es algo bueno? ¿No eso es algo para bien? Y pudo haberse logrado por la enfermedad. Entonces, obviamente, obviamente, alguien dirá, pues yo prefiero que no pasara la enfermedad y que yo fuera de otra manera como hubiera convivido con mi padre. Pues sí, pero uno no elige las cartas. Así tocó que pasara. Y en esa parte de así tocó que pasara, hay un concepto que se los voy a adelantar ahorita, se los voy a decir, pero más adelantito lo vamos a platicar un poquito más. Mucho de lo que nosotros tenemos en la vida, así tal cual, pasa por un proceso que se llama aceptación. Esa aceptación es lo que te va a ayudar a dar un brinco entre el caos que tú tienes ahora por la llegada de la enfermedad, por el diagnóstico, lo que estás viviendo con un paciente con Alzheimer. Esa aceptación te va a ayudar a dar un brinco y mirar la vida de otra manera. Vamos a ir descubriendo por qué. Entonces, cuando hablamos del Alzheimer, pues hablamos de una enfermedad. Es una enfermedad neurodegenerativa. Su nombre, tal cual en un manual de enfermedades mentales, particularmente el DSM-5, habla de que es un trastorno neurodegenerativo. Ese es su nombre, vamos a llamarle así oficial, digamos, trastorno neurodegenerativo. Pero la mayoría de nosotros pues ya lo conocemos como Alzheimer y es un tipo de demencia, que la palabra demencia es como un sentido más genérico para determinar o indicar los diferentes tipos de demencia. Entonces, ese trastorno, la siguiente por favor, ese trastorno viene acompañado de varias situaciones. La primera de esas situaciones es que es un síndrome. ¿Por qué es un síndrome? Porque no viene solo, o sea, no nada más vamos a encontrar una sola cosa. Vamos a encontrar que vienen un conjunto de síntomas. ¿Y cuál es este conjunto de síntomas? Pues vamos a encontrarnos que hay cambios como por ejemplo la pérdida de memoria reciente,
la persona va a olvidar lo que al día a día va viviendo, que esto también le llamamos memoria episódica. Y la memoria episódica tiene que ver con tres cosas bien importantes. La primera, la esfera a nivel de tiempo o la esfera temporal. Se le va a olvidar qué día es, se le va a olvidar qué hora es, más o menos. La fecha, el día tiene que ver, el día que es tiene que ver con el día como tal, el día de la semana, la fecha, el año que es. Eso es a nivel temporal. Después viene la segunda, que es a nivel contextual o de lugar. Se le va a olvidar o empieza por desubicarse, desorientarse, no saber dónde está, dónde se encuentran los lugares y a desconocer lo que hay a su alrededor. Estamos hablando de una desorientación a nivel de el contexto o a nivel del lugar. Y por último, la desorientación a nivel personal. Esta desorientación es la última que se pierde de estas tres. La desorientación personal es cuando ya no conoce o desconoce ya su nombre, su edad, su familia, quiénes son sus hijos y es parte de su historia personal. Ahí estaríamos hablando de algunos de los síntomas. Pero todo este conjunto de síntomas también viene acompañado por situaciones como alteraciones. Y las alteraciones nos indican que algo no está bien en la vida de la persona y que nosotros nos damos cuenta porque niega que se le olvidan las cosas, porque esconde, por ejemplo, su dinero o cosas que considera que le pueden robar, porque de pronto quiere irse a su casa y decimos, pero ¿por qué se quiere ir a su casa si nosotros ahorita estamos aquí situados y quiere irse a una casa desde hace 10 años, 20 años, 30 años que vivía y ahorita ya no vive en esa casa? Pues resulta que la memoria reciente que yo les decía en estas tres esferas es lo primero que se pierde. Y se pierde esa información de dónde está viviendo y se pierde la información de con quién está viviendo y parte de lo que es lo más reciente. Hagan de cuenta de manera simbólica, no ocurre así, pero de manera simbólica, que la mitad de mi cabeza, digamos, hacia el frente es la memoria reciente y la mitad hacia atrás es la memoria pasada, décadas atrás, tiempo atrás, ¿no? La memoria remota también que le llamamos. Entonces, como lo primero que se pierde tiene que ver con toda esta situación de lo que episodio, perdón, va teniendo en el día a día, ¿qué hace esta persona? Pues recurre a información del pasado. Y entonces, ¿qué hace? Pues va al pasado, trae información del pasado y la trae al presente, y entonces vemos que empieza a hablar de situaciones relacionadas a un pasado que ya hace mucho tiempo existió, y entonces ese pasado lo junta con el presente, a esto se le llama sí, una situación relacionada a como complemento, como sustitución, como poder emparejar la situación porque ya no tiene toda la información. Entonces, ¿qué hace? Se trae información del pasado, hace este método compensatorio de, no me acuerdo del presente, pero sí del pasado y lo traigo, lo uno y salen historias tergiversadas, como por ejemplo, mi mamá va a venir a comer el día de hoy y tú dices, pero no va a venir su mamá, ya se murió hace como 10 años o 20 años, ¿cómo es que va a venir a comer? Pues bueno, se acuerda que alguien va a venir a comer, no sabe quién, pero el recuerdo que tiene es el de su mamá, trae el recuerdo del pasado al presente y sí, efectivamente están esperando a alguien, pero a quien esperan es a la sobrina, por ejemplo. Entonces, ese tipo de situaciones ocurren como parte de los síntomas. También alteraciones del comportamiento. A lo mejor de pronto grita, pega, escupe, empuja, llora y no sabes qué está pasando o por qué está en esa situación. Este conjunto de síntomas también tiene que ver con alteraciones emocionales. De repente está triste, volteas y del otro lado ya está enojado y de repente volteas y en un momento más ya lo encuentras que está en una situación de estrés o que está deambulando o que está gritando y dices, bueno, pero ¿por qué? O que tiene mucho miedo, o que tiene miedo a la soledad o a las personas, o de repente está muy efusivo y te quiere abrazar. Eso tiene que ver también por una situación relacionada a un cambio en su mente porque existe algo, la siguiente, por favor. Ahorita les voy hablando un poquito más de los síntomas conforme vayamos viendo estas láminas, pero algo que es bien importante saber, que este síndrome, que trastorno que tiene sus síntomas y que depende de un síndrome, pues también es adquirido. Uno no nace con la enfermedad de Alzheimer como tal. O sea, no nace uno, por ejemplo, va naciendo ya al primer mes ya está diagnosticado el Alzheimer, al primer año, a los 10 años, no, uno lo adquiere a una edad, en este caso la edad límite son los 65 años, estamos hablando de un tipo de Alzheimer tardío.
Cuando aparece a partir de los 65 años, estamos hablando de este tipo de Alzheimer, que así, tal cual, se llama tardío y que ocurre después de esa edad. El único factor de riesgo es la edad. Entre más edad tenga una persona, más riesgo de poder tener Alzheimer. Y existe otro tipo de Alzheimer aparte del Alzheimer tardío, que es el Alzheimer precoz. El Alzheimer precoz ocurre a partir de los 30, 40 años y si se dan cuenta, la persona tiene una vida productiva, tiene una vida activa, todavía es joven, pero sin embargo llega la enfermedad. Este tipo de Alzheimer precoz sí es genético, este es que ya trae el gen y no significa que nace como tal con él, o sea, no nace, sino que a los 30, 40 años lo adquiere, o sea, que sigue siendo, a pesar de que sea Alzheimer precoz o Alzheimer tardío, sigue siendo una parte adquirida, una enfermedad adquirida. Y también tenemos como característica que es orgánico. ¿Por qué es orgánico? Pues nada más ni nada menos porque ocurre en nuestras neuronas y las neuronas es la principal célula de nuestro sistema nervioso central que controla nuestro cerebro o que parte de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de algo orgánico? Las neuronas están muriendo. Las neuronas empiezan a tener un declive porque hay proteínas que están impidiendo su desarrollo. Estas proteínas son beta-amiloide y tau porque empiezan a generarse en exceso y llega a haber un momento en que forman placas y al formar placas no permiten la comunicación entre neuronas. Entonces, esto significa que es algo orgánico y donde hay algo bien importante. Hay muerte neuronal. El cerebro de una persona con Alzheimer está muriendo. Eso es una realidad. Y yo no les voy a decir algo contrario, porque cuando decimos es que ser feliz a pesar del Alzheimer, a lo mejor varios piensan, Ana Lilia nos va a decir cómo se cura el Alzheimer. No. Ana Lilia nos va a decir cómo regresar y revertir la enfermedad. No. Yo te voy a decir cómo aceptar que hay una enfermedad y cómo aceptar que no puedes cambiar el curso de la vida, el curso de la enfermedad, el curso de tu circunstancia. Muchos de los que estamos aquí quisiéramos que de repente nos pudiéramos dormir y tapar y dormir y muchas horas y cuando nos pudiéramos despertar, darnos cuenta que todo lo que hemos vivido ha sido como un sueño y que estamos en una realidad diferente, felices, regresando a una situación como la que vivíamos con nuestro familiar y que no ha pasado nada. Pero eso tampoco pasa, porque lo que sucede es que la realidad se acerca con nosotros y nos dice, hola, ya llegué, y entonces nos despertamos y lo primero que aparece en nuestra frente, en nuestra cara, rozándonos y haciéndonos así, es la realidad que nos dice, esto es lo que estás viviendo. Y no hay forma de hacer algo distinto que aceptarlo. Y aceptar que hay una muerte neuronal. De eso también va la enfermedad, de eso también se trata. Y los cuidadores experimentados que están el día de hoy con nosotros lo saben, saben que hay muerte neuronal y que lo que importa mucho es valorar el momento actual que tienes con la persona con Alzheimer. Hoy, la enfermedad de Alzheimer te enseña que lo que cuenta es hoy. Hoy amaneciste con él, lo pudiste abrazar, lo pudiste ver, le pudiste decir te quiero y le pudiste ayudar para que su calidad de vida sea mejor. Ahí estamos hablando de un hoy. Y en una situación así es importante. Las personas mayores no tienen palabra. ¿Y por qué les digo las personas mayores no tienen palabra? Esto lo aprendí de una geriatra amiga mía, que ella decía que hoy puede estar muy bien una persona mayor, pero al otro día de pronto decían, ¿cómo está? No, pues está muy bien, todo bien, pero en un día, 2 días, haber fallecido. Pero si estaba bien, pues sí, pero es persona mayor, tiene patologías, tiene situaciones de enfermedad y un día puede estar bien y el otro día puede empeorar y al otro día mejorar y después estar mal y así va hasta que llega un momento en donde estaba bastante bien y de repente ya no está en este plano. Entonces, hablamos de que podemos nosotros aprender de entrada que cuando hay una persona que tiene la enfermedad de Alzheimer, tenemos que situarnos en el presente, no en el pasado, no en el futuro, en el presente. Esto es lo que estás viviendo. No esperes o desees que llegue un futuro con una cura que no existe, ni tampoco que regreses a un pasado que ya se fue. Lo que cuenta es el presente y para ser feliz debemos situarnos en un presente. Y bueno, junto con lo orgánico, la siguiente, por favor, vemos también que este trastorno es crónico. Los
todas estas alteraciones que les vamos a ver ahorita en un momento, todas estas alteraciones son alteraciones que van presentándose, pero que se van haciendo crónicas. ¿Por qué? Porque empiezan con pequeños síntomas, como estas situaciones de alteraciones emocionales, alteraciones del sueño, alteraciones de la sexualidad, alteraciones de los hábitos alimenticios, y empiezan con pequeños síntomas, como por ejemplo, alteración del comportamiento, de repente se perdió las llaves, no las encuentran, se enoja, tú le dices que las traía y de repente no, lo confrontas, se vuelve un caos y entonces empieza esta alteración. Pero al inicio empieza también, por ejemplo, con pérdida de la memoria 2 o 3 veces al día y dices, bueno, pues es parte normal, pero después se intensifica y dices, ya olvida las cosas muy seguido. Y de repente te das cuenta que ya todo el día está pregunta y pregunta y pregunta y pregunta lo mismo varias veces. Ya se le está olvidando más seguido. Entonces se vuelve crónico porque inicia con pequeños síntomas, con pequeños despistes, con pequeñas situaciones que olvida y después se van incrementando. O sea que sí hablamos de una cronicidad y es progresivo porque no se detiene. El Alzheimer, así como otras enfermedades, otras demencias relacionadas a muerte neuronal, son progresivas. Es decir, que van avanzando. Se pueden ralentizar. Afortunadamente se pueden ralentizar. Uno de los ejemplos claros es el modelo MAX que tenemos en el Centro Mexicano Alzheimer, donde a través de la terapia no farmacológica MAX podemos ralentizar el deterioro. Es decir, hacer que se vuelva más lento. Va a avanzar, pero va a avanzar más lento. Y esto significa que podemos mejorar la calidad de la persona, la calidad de vida, perdón, de la persona en un tiempo en donde pueda estar con nosotros en una situación de funcionalidad el mayor tiempo posible. Tenemos casos de personas que han tenido la enfermedad con el diagnóstico inicial y que la persona ha vivido 15, 20 años. O sea que Alzheimer no es sinónimo de muerte, de entrada, ¿no? Porque estamos hablando de 15 años, de 20 años de una buena calidad de vida. Y la otra es que hay personas que hoy les dan el diagnóstico y en 3 años la persona ya cambió de plano, ya no está con nosotros y decimos, ¿qué pasó? Pues tiene que ver mucho la calidad de vida, la estimulación, la intervención, los fármacos, la terapia no farmacológica, el rodearse de personas queridas, el apoyo familiar, el apoyo y el amor con la persona. Entonces, también eso es importante podernos dar cuenta y por eso es progresivo, porque va avanzando poco a poco. La siguiente, por favor. Y aquí entramos a esta parte de que es irreversible, no hay vuelta de hoja. Estas son las cosas que vamos aceptando y que vamos aceptando desde el momento en que vamos comprendiendo que así es la enfermedad, que si nosotros nos ponemos a estar peleando, no vamos a poder con la enfermedad, es irreversible. Cuando llega la enfermedad, tú empiezas a pelear y la enfermedad lo que hace es sentarse y se sienta y se cruza de brazos y te dice, ya llegué, ya estoy aquí y pues ya, no me vas a sacar de tu vida. Y entonces uno empieza en esta parte de no, y voy a buscarme todos los fármacos que pueda, y todas las medicinas y tratamientos en Estados Unidos, y una fórmula mágica que llegó, y empezamos a buscar como varita mágica la solución. Cuando nos damos cuenta que solamente ha sido perder dinero con estafadores, el hecho de estar buscando una situación que no va a ocurrir de una cura o de que se revierta la enfermedad. No va a pasar. Va a avanzar la enfermedad, es irreversible y fíjense, esto es algo muy crudo, es algo muy duro, es algo muy fuerte lo que les voy a decir. Sí, yo lo sé, pero se los tengo que decir. Cuando llega el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, en ese momento tú entras a un plano de cuidados paliativos. Sí, 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 así como lo estoy diciendo. Cuando llega la enfermedad de Alzheimer, tú entras en un plano de cuidados paliativos. Y vas a decir, a ver, no, Ana Lilia, si se supone que esta sesión es para que me digas cómo ser feliz, Ana Lilia, hasta tú lo pusiste en grande, en mayúsculas, feliz con el Alzheimer, ¿cómo me dices esta palabra tan dura, tan difícil, estas palabras que uno no quiere escuchar de cuidados paliativos? ¿No se supone que cuidados paliativos es cuando una persona ya se va a morir? Pues si entonces una persona ya se va a morir, pues significaría que todos nos vamos a morir, ¿no? Todos tendríamos que estar en cuidados paliativos. El punto es, cuando llega un diagnóstico, el diagnóstico aplica de cuidados paliativos aquella situación en donde la persona ya no tiene cura,
¿Y qué les estoy diciendo ahora? ¿Que el Alzheimer se cura? No, ¿verdad? No se cura. Y si no se cura, pues entonces estamos hablando de cuidados paliativos. Pero ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que creemos que cuidados paliativos es cuando la persona ya se va a morir, que está en la última semanita y ya va a perder la vida. Eso no se llama cuidados paliativos, eso se llama agonía. Cuidados paliativos es cuando yo sé que algo no tiene cura, voy a hacer todo lo posible y habido en mi alcance para hacer que la persona que estoy cuidando, la persona que está enferma, viva y viva bien hasta el último momento de su vida. Y eso aplicaría a una persona con Alzheimer, que viva y viva bien hasta el último momento de su vida. Aplica. Entonces, es irreversible, no se cura. ¿Y qué te coloca o en qué posición te coloca? Te coloca en una situación en donde la persona se vuelve dependiente. Ya no puede la persona depender por sí misma, porque hay alteraciones también en la vida diaria, porque ya no puede hacerse de comer, porque ya no puede manejar cajero, porque no puede manejar sus tarjetas, porque ya no puede salir a trabajar, porque hay situaciones en donde ya no puede incluso cocinar, bañarse, a lo mejor primero solamente con cuestiones del hogar ya no las realiza bien, como es barrer, trapear, limpiar la mesa, ya no lo realiza bien. Pero a la larga, también estas cuestiones de higiene ya no las realiza, ya no se lava dientes, ya no se lava cara, ya no se quiere bañar, ya empieza a tener incontinencia, o sea, es una serie de síntomas, por eso hablamos en la primera, en el primer cuadro de esta lámina, de ese conjunto de síntomas, donde hay un declive de funcionalidad en varias actividades de la vida diaria, higiene y demás, pero todo esto vuelve a la persona dependiente, y esto significa que la dependencia tiene que ver con que alguien le ayude y la persona se vuelve incapacitante para hacer cosas para sí misma. Entonces el panorama tampoco es tan bueno, ¿no? Y dices, ay, Ana Lilia, ¿no se supone que era felicidad de lo que teníamos que hablar? Sí, sí, tiene que ver con felicidad, pero voy a ser muy contundente en el cierre de esta sesión y te voy a decir por qué sí puede ser feliz a pesar del Alzheimer. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y en esta siguiente lámina, bueno, perdón, en la siguiente información era lo que les venía diciendo sobre el Alzheimer, que prevalece en el 70% de los casos de los tipos de demencia. Hay otros tipos de demencia como la vascular, la demencia frontotemporal, la de cuerpos de Lewy, pero estas tienen un menor porcentaje. La que prevalece más es el Alzheimer. La siguiente lámina, por favor. Y ahora, vamos adentrándonos a este tema bonito. O sea, ¿cómo puedo empezar yo a hablar de felicidad si le tengo miedo al Alzheimer? ¿Qué te ocasiona a ti la enfermedad de Alzheimer? A nivel de conciencia, a nivel de emoción, ¿qué te genera a ti la palabra Alzheimer? ¿A qué te suena Alzheimer? En este momento, seas cuidador experimentado o seas cuidador debutante. Hay cuidadores experimentados que el día de hoy, cuando les digo, ¿a qué te suena la palabra Alzheimer? Me dicen, acompañamiento. Oh, qué interesante. ¿A qué te suena la palabra Alzheimer? Amor. Oh, qué interesante. ¿A qué te suena la palabra Alzheimer? Ayuda. Mm, O sea, ya hay una connotación diferente. Acuérdense del cuento con el que iniciamos. Va a depender mucho la historia de vida de la persona y lo que quiera ver en su vida para que eso suceda. El cuidador experimentado que el día de hoy está aquí con nosotros y que ha tomado cursos y que se ha capacitado y que ha leído y que se ha fortalecido, va a decir, Alzheimer es acompañar, Alzheimer es dar amor, Alzheimer es no dejar solo, Alzheimer es lealtad, Alzheimer es oportunidad, Alzheimer es valorar la vida. Pero también para el cuidador debutante, la historia es diferente. Todavía no sabe este camino para llegar a decir eso. Y esto empieza con Alzheimer miedo, Alzheimer terror, Alzheimer batalla, Alzheimer lo más difícil de mi vida, Alzheimer muerte, Alzheimer lo peor, Alzheimer no quiero saber, Alzheimer batalla, Alzheimer enemigo y Alzheimer de muchísimas cosas como algo negativo. Vamos a empezar porque tú tengas un mensaje o un concepto, más bien un concepto, sobre para ti qué es el Alzheimer y que aprendamos a resignificar. Alzheimer no es tu enemigo, no es tu enemigo. Alzheimer no es lo peor que te pudo haber pasado. Alzheimer no es jamás una invitación a pelear todos los días, tampoco una derrota.
Alzheimer es la invitación a hacer cambios en tu vida. Tu vida era una antes de la llegada de la enfermedad y tu vida es otra después de la llegada de la enfermedad. Y ambas situaciones de vida no tienen por qué ser infelices. Pueden ser cursadas de la mejor manera y con felicidad. Va a depender de lo que tú piensas y de lo que tú sientes. Y eso piénsalo para ti. Cada uno piense para sí mismo si le tiene miedo al Alzheimer en este momento, cuidadores debutantes, cuidadores experimentados, y para ustedes, ¿qué significa hoy Alzheimer? La siguiente, por favor. Y en esta aprendemos entonces que cuando transformamos nuestro lenguaje, cambiamos nuestra narrativa. Hay algo que yo le llamo transformación de nuestras narrativas. Lo que nos queremos decir y lo que nos queremos contar. Yo me quiero contar una historia, Joana Lilia. Y esta historia surge de el momento en que mi ser querido, mi hermana, fallece. Yo me puedo contar una historia como esta situación es muy difícil, hay una pérdida, ¿se acuerdan que hablamos hace ratito de lo que es una pérdida, algo que yo no deseaba, pero que tengo? Entonces, hay una pérdida. Y entonces yo me cuento esta historia, imagínense esta primera historia. Es lo peor de que me pasó, yo también me quiero morir, yo jamás en la vida voy a volver a ser feliz, yo ya no quiero saber nada y voy a ser infeliz todo el tiempo. Pero también me puedo contar desde mi narrativa otra historia. Recuerden el cuento con el que iniciamos, por favor, porque es que traes tú adentro. Lo que tú traigas adentro es lo que vas a reflejar al momento de las situaciones que te pasen en la vida. Y entonces la otra versión de Ana Lilia sería, murió porque estaba viva. Yo también voy a morir porque estoy viva. Y es una realidad y es una aceptación. El tiempo que estuvo mi hermana conmigo fue, fui muy feliz y ella fue muy amada. Hoy ya no está conmigo, pero la sigo recordando porque he cambiado la relación. Antes, antes la tenía físicamente, ahora la tengo en una nueva relación espiritual. Y eso me hace feliz. Qué bueno que mi hermana estuvo conmigo y que la disfruté muchísimo. Qué mejor que haya pasado a que nunca haya pasado. Qué bueno que hoy puedo honrar su memoria siendo feliz y compartiendo mi experiencia y mi amor con otras personas, ayudando a crecer a otras. Ese es el legado que ella me dejó y quiero prolongar su legado. Y sigo. Y aquí estoy. Qué diferentes versiones, ¿no? Si yo no quisiera hacer esto, si yo no me contara esto, estaría tumbada en la cama, llorando todavía, con otra versión distinta y no haber resignificado una pérdida. Hoy los quiero invitar a que todos aprendan a resignificar sus pérdidas, incluso los que ya son experimentados, porque el hecho de que haya llegado la enfermedad de Alzheimer no significa que con eso ya pasaste con 10 la materia y con eso ya no te va a pasar nada. No, la vida no es así. La vida no significa que ya pasaste una situación crítica, difícil y ya, ya, por fin ya pasé yo lo mío, ya pagué mi cuota y lo que sigue va a ser pura felicidad. La vida te dice que hoy te dio una carta, mañana te da otra carta, te deja descansar un ratito y te vuelve a dar otra carta. Y estas cartas no pueden ser, no siempre son buenas, o no para ti, ¿no? O no son siempre cartas que tú quieras. Más bien no, lo dije mal, no, no es que sean buenas, sino cartas que tú quieras, ¿no? La vida es vida y la vida te va a presentar situaciones. Y entonces, ¿qué te queda? Te queda aprender a aceptar lo que está llegando y aprender a cuidar con amor. Y el mayor cuidado que tú puedes dar a una persona con Alzheimer va a ser a partir de esta palabra, cuidar con amor. Yo les digo, y en muchas ocasiones les he dicho a mis cuidadores, y digo mis cuidadores porque ya son tan de mí, de poder compartir con ellos, que ya los adopto, pero yo les digo muchas veces, les voy a dar una receta y en esa receta les voy a indicar que para poder cuidar a una persona con Alzheimer tienen que dar una dosis de amor. Y si la dosis no funciona, incrementen la dosis. El amor va a ser guía, va a ser así como punta de lanza
para atender a una persona con Alzheimer. Y lo puedes hacer de muchísimas maneras. ¿Y sabes cuál es la primera y la clave para esto? Que eso lo doy en un curso, que ya después todos se inscriban por favor a ese curso. Eso lo enseño en uno de los cursos que se llama Paso a Paso con el Alzheimer. Aprende sobre el Alzheimer paso a paso, así. La forma de hacerlo es cuando logras, fíjense lo bonito que es esto, transformar tu dolor en amor. ¿Y sabes cómo transformas tu dolor en amor? Lo haces a través de poder aceptar esta situación, pero también, a través de poder darte cuenta que tú como cuidador y cuidadora tienes la capacidad absoluta de crecer. Yo crecí cuando entendí que la vida se acaba, me lo enseñó mi hermana, y entendí que uno tiene que aprender a ser grande, grande en conocimiento, que ahorita les voy a pasar la lámina, grande con conocimiento, grande en poder eh, aprender cosas, grande en transformarte en las emociones, grande en ayudar a otros, grande en poder contagiar de tu felicidad en algún momento a otras personas, grande en aprender a cuidar, grande en darte a ti, a otros, en darte a ti mismo. Y cuando tú seas tan grande, tan grande, tan grande, puede que el dolor te quede chico. Y cuando el dolor te quede chico, tú transformas tu dolor en amor. La siguiente lámina, por favor. Y en esta siguiente lámina, lo que les decía, conocer. Hay que conocer la enfermedad. ¿Cuántas etapas son? ¿Cómo va la enfermedad? Ya llegó a mi vida, a ver, vamos a echarnos una platicadita de enfermedad, de qué vas tú, qué tengo que aprender de ti, cómo se manejan las alteraciones, qué tengo que hacer para que podamos entender tú y yo esta dinámica y que yo acepte que mi paciente o la persona que cuido esté aquí conmigo, la enfermedad está con él y yo acompañándolos a los dos. Cuando comprendo esto, conocer me lleva a comprender. Cuando yo comprendo esto, irremediablemente comprender que esto es parte de la vida, comprender que tu paciente no pidió la enfermedad, tú no pediste ser cuidador, pero tampoco tu paciente pidió estar enfermo. Comprendes que las situaciones y la vida es así y aceptas. Aceptar es todo un proceso, no se acepta tan fácilmente ni es una aceptación tan rápida. Fíjense, una vez rápidamente se los platico, no quiero robarles mucho tiempo, pero los que me conocen en mis cursos saben que me extiendo a veces demasiado. Yo les pido una disculpa por eso, pero me encanta compartir la experiencia. Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de aceptar, había una vez una paciente en tanatología que me dijo, Ana Lilia, ya sé qué es la aceptación total y creo que ya llegué a la aceptación total. Y yo le dije, ¿qué es para ti la aceptación total? Y me dice, mira, ya entendí que falleció mi ser querido. Y ya entendí que si me siento bien, que si ya no lo extraño tanto, que si ya no lo pienso tanto, que si ya no me duele tanto, ya lo acepté totalmente. Y yo le contesté, no, eso no es la aceptación total y esa no va a llegar. No hay una aceptación total que digas, ya no lo voy a extrañar, ya no lo voy a pensar, ya no me duele. No, no va a pasar eso. ¿Sabes qué es la aceptación? La aceptación, así anótenlo, anótenlo, porque si ya no vuelven a ver esta masterclass se lo van a perder. Anótenlo, se los digo de una vez. La aceptación es entender que sí pasó, pero ya pasó. Sí pasó el diagnóstico, sí llegó el diagnóstico, sí hay Alzheimer, pero ya pasó. Ya pasó que me dieron el diagnóstico, ya pasó que me dijeron que tiene Alzheimer, ¿qué sigue? A lo que sigue, ya acepté que sí. ¿Y ahora qué, Ana Lilia? ¿Dónde tomo las sesiones del modelo Max? ¿A dónde me capacito? ¿Cuáles cursos tomo? ¿Dónde? Para que yo aprenda sobre eso. Esa es la aceptación. ¿Vas a seguir triste algunos días por la llegada de la enfermedad? Sí, es parte de un duelo. ¿Vas a extrañar a tu familiar como era antes? Sí, es parte de un duelo, pero acabas de hacer algo al aceptar la enfermedad. Ya decidiste seguir viviendo. Y si se puede seguir viviendo de manera feliz, vamos bien. La siguiente, por favor. Y aquí hablamos de algo.
alteraciones e intervenciones en las demencias. Estas son, en la siguiente, por favor, estas son cosas de las que ustedes se van a encontrar cuando hablamos de una enfermedad de Alzheimer. Alteraciones cognitivas, que son todas estas capacidades como aprendizaje, comprensión, juicio, memoria, que es la primera que empieza con la alteración, desorientación, ya no van a poder tener un buen lenguaje, tanto comprensivo como expresivo, van a tener alteraciones en algún momento cognitivos a nivel de poder razonar alguna situación, no van a reconocer su ambiente y tiene que ver con la cuestión de un raciocinio. Las cognitivas son todas esas capacidades que nos hacen tener contacto con el exterior y se van a ver afectadas. La siguiente, por favor. Las emocionales, lo que yo les decía hace ratito, lo bueno es que ya avancé en esto. Les decía, una parte donde él está triste, te volteas de lado y empieza a llorar y está enojado. Y en otro momento él está enojado y te empieza a vociferar, te grita, te dice palabrotas y te sientes ofendido y entonces de repente dices, ay, no, ¿por qué me dice esto? Y te estás limpiando las lágrimas y llega y te dice, ¿y qué vamos a comer? Y te abraza y te da un beso. Y dices, bueno, me acaba de regañar, me acaba de insultar y ahora resulta que ya me da un beso. Esas son alteraciones emocionales. La siguiente, por favor. Nos encontramos también con una situación de comportamiento, lo que les decía, va a pegar, va a gritar, va a querer irse de la casa, va a llegar a algún momento en donde ya no tiene ninguna situación de control y va a querer a lo mejor hacerse del baño en la calle cuando son alteraciones relacionadas con un tipo de demencia, por ejemplo, la frontotemporal o quitarse la ropa o de repente va a querer estar hablando y tú dices, ¿cómo le hago para que pare? Va a haber alteraciones del comportamiento. Y también tenemos las alteraciones de personalidad. Antes era muy introvertido, ahora es extrovertido, antes era muy callado, era una persona reservada y ahora con todo el mundo quiere platicar. Es decir, hay cambios en su personalidad. Y también nos podemos encontrar con personas que de pronto tenían un carácter muy fuerte, un carácter muy rígido y ahora ya son muy dóciles, son muy calmados o se intensifican, ¿eh? No nada más que cambien, sino hay personas que tienen una situación de carácter muy fuerte, se mantienen con ese carácter fuerte, pero lo intensifican con la llegada de la enfermedad. La siguiente, por favor. Y aquí nos encontramos alteraciones del sueño y la alimentación. Por ejemplo, ya se despiertan muy seguido en la noche. Hay algo, anótenlo, por ahí búsquenlo. Hay algo que se llama síndrome del ocaso. Y en el síndrome del ocaso va a haber mucha confusión respecto al día y la noche. Entonces eso también puede llegar a afectarles y hay que saber qué estrategias tenemos para poder ir moldeando esta situación, ¿no? Y de la alimentación van a querer comer mucho pan, por ejemplo, no van a querer comer vegetales, no saben qué es lo bueno, lo sano, a veces ya lo confunden, no saben qué es mejor para ellos, pero se van a ir por sus preferencias. Entonces, como cuidadores, tenemos que tener como estas estrategias para saber cuál es la mejor alimentación para que ellos, a través de situaciones como, por ejemplo, disimular la comida que no les gusta la verde, pues disimularla con otro tipo de comida, como quesadillas a lo mejor de flor de calabaza para que consuma alimentos nutritivos, ¿no? Pero hay alteraciones porque elige algunos alimentos que no son tan sanos. Ojo, importante, anótenlo. El azúcar, hay que disminuir mucho el azúcar y las grasas. Eso es lo que alimenta mucho la enfermedad de Alzheimer en el sentido de muerte neuronal, ¿no? Por ejemplo, entonces es parte de lo que hay que cuidar y aprender también. Y la sexualidad, por ejemplo, lo que les decía, hay gente que a veces tiene esta parte de desinhibición sexual y empieza a ver tocamientos y a veces se quieren masturbar. ¿Sí puedo decir estas palabrotas? Yo creo que sí, ¿verdad? Estamos entre adultos, se quiere masturbar o se quiere estar tocando o quiere tocar a otra persona, una mujer, cuando es un hombre, una mujer. Entonces también hay que cuidar estos temas porque algunos de ellos pueden ser ya muy señalados por la sociedad por un tema de abuso sexual y más si hay niños. ¿Eh? Entonces es un tema que hay que tocar. Y de todo esto, yo les puedo decir que la alteración que más causa conflicto y que yo diría es la madre de las alteraciones es la del comportamiento. Es la que pone en jaque mate y en caos a los cuidadores. Y les voy a dar un tips el día de hoy. Si se unen a nuestra siguiente masterclass posteriormente, les voy a dar más tips, pero el día de hoy les voy a dar uno que les va a ayudar y les va a salvar en muchos momentos las situaciones. De cada estas alteraciones cognitivas, emocionales, comportamiento, personalidad, alimentación y sueño y sexualidad, hay estrategias. De todo esto hay estrategias. Si tienen ustedes un dolor de cabeza sobre esto, de todo eso hay formas de intervenir. Pero las del comportamiento son las más difíciles y les voy a dar un tip. Siempre nos vamos a ir por esta estrategia que se llama dar certeza y credibilidad. Dar certeza y tranquilidad. Dar certeza y tranquilidad a la persona mayor. ¿Y qué significa esto? Significa que todo lo que la persona diga que está viendo, haciendo
y teniendo a su alrededor es cierto. Todo, aunque a ti no te guste y aunque tú no lo estés viendo. Si ella dice que no comió y le acabas de dar de comer, significa que no comió. Ella no ha comido y no ha comido porque las neuronas que ya se murieron le dicen que no ha comido. Entonces, no ha comido. La realidad a partir de este momento no es la tuya, es la de tu paciente. Y en este caso, estamos hablando de que hay que dar certeza y tranquilidad. Todo lo que el paciente diga, así va a ser. Eso te va a aportar felicidad porque vas a disminuir cansancio, vas a disminuir agotamiento y vas a disminuir la posibilidad de estarte confrontando con él. Hay una parte en donde los cuidadores me dicen, Ana Lili, ¿es como darles el avión? Pues si quieres llamarle así, así. O otros cuidadores me dicen, ¿es como seguirle la corriente? Si así quieres llamarle, así es. Y otros cuidadores me dicen, ¿es como darle por su lado? Si así quieres llamarle, la técnica se llama dar certeza y tranquilidad y tiene que ver con avalar y dar credibilidad a todo lo que la persona mayor está viviendo, porque así lo está viendo desde su mente. Y bueno, les dejo eso como un tips. Ahorita la siguiente, por favor. Y aquí les voy a decir, fíjense, yo sé que hay mucho dolor en muchos de sus corazones. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé porque me lo han platicado, yo sé porque trabajo con cuidadores, yo sé porque están en su mente y en su corazón viviendo un caos. Yo sé. Pero aquí les voy a dar un ABC para ayudar a sanar en este proceso de pérdidas, porque no es tan fácil, porque a veces se nos complica, porque no sabemos. Y aquí, cuando se inscriban al curso de tanatología, que próximamente va a aparecer, ya ahí al inicio estábamos viendo la parte de la publicidad, de la promoción del próximo curso que voy a dar. Estas son reglas básicas para estas pérdidas y ya voy avanzando y casi a punto de terminar. Les digo esto y concluimos con un tema. Estas son el A. Decido que a mí esto no me va a destruir, me va a construir en una mejor persona. Recuerden, mi felicidad fue a partir de cambiar de chip, de resignificar la pérdida de mi ser querido y yo quiero que tú digas para ti cuál va a ser tu cambio de chip para empezar a ser feliz. Decido que a mí esto no me va a destruir y me va a construir en una mejor persona. Y todos los cuidadores que son en este momento inciertos, que no saben qué va a pasar y demás, pueden preguntarle a los cuidadores experimentados y se darán cuenta que hay una transformación como persona y que ahora están más capacitados, son más empáticos y aman más a su ser querido. La siguiente, por favor. En el B decimos, yo lo puedo todo, sí puedo, pero no lo puedo solo. Necesito estar acompañado de mis seres queridos, necesito profesionales que me vayan guiando hacia dónde, necesito una sociedad que me acepte también en este proceso y yo ayudarles a entender la enfermedad para que mi familiar y yo avancemos. Entonces, yo lo puedo todo, pero no lo puedo solo. Hay que rodearse de esas personas. Y la siguiente lámina podemos darnos cuenta en el C. Y el C lo voy a unir con la siguiente lámina, porque convertirte en el guardián de tus pensamientos. Yo, Ana Lilia, tuve que pensar qué pensaba yo con la muerte de mi hermana. Y decía yo, ¿qué pienso? Y si yo pensaba que estaba triste, pues era parte de vigilar cómo está mi pensamiento. Entonces, es importante poder hacer un cambio en nuestros pensamientos porque de ahí viene nuestra felicidad. Si yo pienso que voy a ser feliz, voy a ser feliz. Si yo pienso que no voy a ser feliz, no voy a ser feliz. Porque lo que yo pienso, lo siento y lo hago. Y esa es la magia. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Y qué haces? Pienso que voy a ser feliz. Me siento bien porque voy a hacer cosas. ¿Y qué hago? Ayudo a la gente. Eso es una trilogía perfecta. ABC para sanar heridas. Y esto lo veo en el curso de tanatología para todos los que quieran aprender más de estos temas de pérdidas. Inscríbanse al curso de tanatología. La señorita Maru les va a estar mandando información para esa parte. Y vamos con la siguiente lámina. La siguiente lámina nos podemos dar cuenta que así se habla de la riqueza y felicidad de la vida en el Alzheimer. Aquí, rápido, les robo 5 minutos. No me voy a pasar más de 5, 6 minutitos, rapidísimo, les prometo, no se vayan todavía. Y fíjense, así se habla de la riqueza y felicidad en la vida de la vida en el Alzheimer. Aquí viene la conclusión y les dije, voy a ser muy contundente en el cierre de la sesión. Y aquí va esto. Les voy a contar este cuento, así como inicié contándoles un cuento, se los voy a contar aquí. Y este cuento, póngale mucha atención porque es lo medular y es lo que te va en realidad a hacer feliz. Fíjense, una vez un gobernante, deja todo lo que estás haciendo, escucha este cuento. Una vez un gobernante
que adoraba la paz y que estaba harto de todo lo que pasaba en el mundo, le pide a un artista muy famoso que le haga un mural y que este mural represente la paz. Pasan muchos meses, pero al final el artista terminó. Abren las cortinas, lo ve y dice, es perfecto, ya podemos develar la obra. Entonces se van con todo el pueblo, se ponen en el escenario y ya está el mural. Ahí está el mural. Levantan las cortinas, cuando las abren, hay un cuadro tenebroso, donde hay animales muertos, hay personas peleando, donde hay un avión cayendo, todo se ve un caos. Se acerca la persona que le acompaña, su guía, se acerca y le dice, señor, ¿está usted seguro que este cuadro es el que usted pidió? ¿Que este es el que usted quería? Usted mandó a hacer un mural de la paz y vea esto está terrible. El gobernante le dice, exacto, esto era lo que yo quería. Mire, fíjese allá atrás, en esa esquinita del cuadro, fíjese lo que hay. Hay una cascada, ahí corre agua, hay un árbol, en ese árbol hay un nidito, fíjese en ese nidito pequeño, ahí están unos pajaritos que acaban de nacer, y esos pajaritos que acaban de nacer están en un estado de paz. Esa es la paz. Entonces, no solo la persona que le acompañaba, todos los que estaban viendo ese mural entendieron que la paz no se logra cuando todo está en calma, cuando todo está perfecto, cuando todo está en armonía. No. En medio de nuestro caos, tenemos que encontrar la cascada de la esquina, el árbol que está ahí, los pajaritos, el nido. Nosotros debemos tener esa mirada crítica donde podamos encontrar la paz en medio del dolor, la paz en medio del duelo, la paz en medio de las pérdidas, la paz en medio de la enfermedad del Alzheimer. El Alzheimer no se va a llevar tu paz. Tú decides tener paz a pesar de. Y entonces, recomendación última. Y con esto la siguiente lámina, porque ya vamos a cerrar. Esta última lámina, bueno, aparte de las últimas láminas, la siguiente, por favor, aprender a educar las emociones. La siguiente, por favor, el siguiente punto, gestionar nuestros pensamientos y principalmente aprender a saber dónde colocar nuestra paz. Ya les decía yo esta situación de la paz y de nuestra tranquilidad, de nuestra felicidad. El ser feliz no es de los demás, el ser feliz es de mí. Les puse un claro ejemplo y no les puse cualquier ejemplo, les puse un ejemplo que implica la pérdida de un ser querido. Ustedes están aparentemente, y digo aparentemente, perdiendo un ser querido, porque psicológicamente ha cambiado su expresión. Físicamente está, pero psicológicamente no. Entonces hay algo que le llamamos nosotros duelo anticipado, que también lo toco en el curso de tanatología. Duelo anticipado es saber que va a pasar más pérdidas, pero estoy preparada para ello. ¿Y cómo pasar ese proceso? Entonces se puede ser feliz y estar en paz. Con el cuento que te acabo de decir sobre el mural, te voy a decir, que tú tienes que aprender a saber que se vale, y si tú te das permiso, se vale vivir tan intensamente que cuando llegue la muerte contigo, piense que cometió homicidio, que no deberías haber muerto por lo tan feliz y por lo tan valioso y por lo tan maduro y por lo tan amoroso que has sido. Entonces, la siguiente, por favor. Para educar emociones y gestionar pensamientos, tengo un taller y tenemos un taller ahí en el Centro Mexicano de Alzheimer que después lo vamos a anunciar, que también es excelente. Y vamos a dejar solo 5 minutitos para contestar algunas preguntas que nos hayan hecho o que nos hayan puesto aquí en el chat, rapidísimo, y estamos a punto de terminar. Ustedes disculpen un poquito el tiempo, pero yo espero que esta información que les estamos dando sea de mucha utilidad. Y si hay alguna preguntita, me pueden hacer aquí en el chat la pregunta. Voy a contestar algunos de las cosas que ya nos están aquí poniendo. Y yo espero de verdad que la información que acabamos de ver el día de hoy les sea de utilidad.
Hay cuidadores experimentados que tienen como ya información al respecto, pero que nos pueden ayudar también en compartir la experiencia, cómo ha sido ser Alzheimer sinónimo de acompañar, Alzheimer sinónimo de ayuda, Alzheimer sinónimo de amor, y pues los cuidadores debutantes que el día de hoy están con nosotros, poder saber que hay esperanza, que poder saber que nosotros tenemos la posibilidad de ser felices a pesar del Alzheimer. Entonces voy a leer aquí algunos de los comentarios. Por aquí David nos pone, querido David, el Centro Mexicano Alzheimer es un centro de día para personas con la enfermedad. Mi mamá asiste ahí y la estimulación que recibe ha sido muy eficaz. Muchas gracias, eso es algo bueno. Vamos a seguir con los comentarios o si no encuentro algún preguntita por aquí. ¿Cómo apoyar al cuidador si nos encontramos lejos, si no vivimos con la misma, no vivimos en la misma ciudad? Me imagino que estamos hablando de la persona que cuidan a alguien y cómo poder ayudar a la persona que está cuidando, así como a la persona que están atendiendo, pues una de las cosas es mantener comunicación. Y la comunicación puede ser a través de un grupo de chat o a través de mensaje directo o a través de llamadas, porque lo que podemos hacer así particularmente es compartirles información. Compartir información ayuda muchísimo. ¿Cómo poder decirle, hay un curso que están teniendo en el Centro Mexicano Alzheimer? ¿Cómo poder decirles, tenemos nosotros, a lo mejor de pronto, un documento que encontré sobre Alzheimer, encontré un documento relacionado a cómo son las etapas, pues se la comparto para que conozca y sepa de qué trata, de qué va. La comunicación a distancia son llamadas telefónicas, es activación de esta parte de las videoconferencias y también de darle recomendaciones. Fíjense, ayudar a otra persona es darle la mano y que se sienta sostenida. Mientras tú logres que la otra persona se sienta sostenida desde darle información, darle una palabra de apoyo, harás mucho con ella. Yo siempre les digo, por favor, consuman proteína humana. Proteína humana, ¿qué es proteína humana? Proteína humana que te nutre. Rodéense de gente que sea cariñosa, de gente que sea amable, de gente que te provea, de gente que te dé energía positiva. Mientras tengas eso, te va a ayudar. Entonces, y si pueden dar amor, acompañamiento a otras personas, ayudará bastante. Gracias, Liliana, por la pregunta. Y por aquí nos dicen del curso de tanatología. Sí, se los vamos a anunciar. La señorita Maru les va a hacer llegar la información. Por aquí está, miren, aquí al frente, quienes puedan, tómenle captura de pantalla, por favor. Vamos a tener nuestro curso de tanatología para cuidadores y ojo, este curso no es cualquier curso, quienes ya lo tomaron y por aquí anda David y por aquí andan algunos otros de nuestras personas que ya lo tomaron, este curso de tanatología te abre las puertas para la aceptación de todas las pérdidas que tengas, pero también para resignificar la muerte y poder abrazar la vida. Y este curso de tanatología es muy práctico, yo lo doy también junto con otro de los compañeros y va a ser del 13 al 24 de octubre, va a ser virtual, así como ahorita estamos, y va a tener un donativo que aquí está al frente. Y este curso, les decía, no es cualquier curso porque está diseñado exclusivamente para cuidadores. No es un curso para público general, digamos, así como, sí sirve, pues sí es útil, pero el que nosotros sepamos las necesidades de un cuidador le pone un plus porque es un curso muy humano y es un curso con estrategias muy, muy directas, ¿no? Entonces, pues ojalá puedan inscribirse, ya les estaremos anunciando. Ahí está el teléfono, 5648-1431-51, para quienes quieran información sobre el curso de tanatología, información sobre los talleres de manejo de emociones o educar emociones y sobre el modelo MAX que tenemos en el centro, que nos ha ayudado bastante y que aquí hay unos testimonios de lo que ha sido de utilidad para las personas que ya están tomando nuestras sesiones. Y todos los que tengan el contacto, este teléfono de 56 48 14 31 51, que es donde les dieron el link para accesar a esta sesión, pues pueden ahí tener la información. Y bueno, déjenme ver otra pregunta y con esto ya terminamos. Por acá me dicen, ¿en la ciudad de Puebla existe algún centro de Alzheimer? No de nosotros, pero lo podemos hacer virtual. Si tú estás en Puebla, ¿quién me pregunta esto? Me preguntan, ay, es que se me mueve un poquito. Teresa García Miranda, ¿no es cierto? Tere nos pregunta sobre el curso de tanatología, ya de información, se me mueve un poquito. En la ciudad de Puebla, Ángel Fuentes nos dice esto. No, pero trabajamos virtual, así que desde lo virtual ustedes pueden conectarse con nosotros. Tenemos varios horarios para atender a personas mayores
Y tenemos el horario matutino virtual, matutino presencial y en la tarde virtual, o sea que podemos establecer comunicación con ustedes y además los cursos son virtuales. Entonces, pueden contactarnos para hacer las actividades virtuales. Y por aquí, Ángel, también muchas felicidades y muchas gracias por compartir sus conocimientos con gusto. Nos encanta poder ayudar y lo hacemos con mucho gusto. Ojalá se sumen a todo lo que vamos publicando y compartan con nosotros los cursos, con otras personas. Por aquí nos están dando agradecimiento. Que no sé quién es, nos pone por aquí. Que le encantan nuestros cursos, dicen. Gracias, licenciada, me encantan sus cursos. Por aquí pusieron no sé quién sea, pero bueno, gracias a ustedes por estar. Aquí ya les están poniendo el teléfono donde estar con nosotros en el modelo Max. Y también por aquí ya les están poniendo la información. Llamen a ese número para inscripciones con nosotros de las personas que deseen estar aquí con nosotros. Para el curso de tanatología ya están aquí los teléfonos, ya se los habíamos dado. Gracias, gracias a todos. Abrazos desde el Estado de México. Soy sobrina de Ricardo y Emma. Muchísimas gracias, Miroslava linda, que estuviste con nosotros en algún curso. Gracias. No los puedo leer a todos, pero bueno, ya por aquí pusieron el domicilio, lean los mensajitos que pusimos. Y bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias en la parte técnica que estuvo con nosotros, Lupita. Gracias infinitas por todo el apoyo. Y por supuesto, Centro Mexicano Alzheimer, siempre acompañándoles. Les agradezco que hayan tenido este tiempo para escucharme, que se hayan sumado a esta clase gratuita. Estaremos anunciando algunas otras clases gratuitas posteriores para que estén al pendiente y súmense a nuestros cursos. De verdad aprenderán mucho y transformarán su vida para ser feliz. Y bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Déjenos, por favor, sus mensajitos en el chat. Después los leemos con calma. Gracias, gracias a todos. Y con esto finalizamos nuestra sesión. Que pasen muy buena noche. Hasta pronto.